Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenido de nuevo al tercer Congreso Internacional de Psicología Online. Primero que todo me presento, mi nombre es Saray Mejía Porras, estudiante de octavo semestre de Psicología de la Universidad del Bosque. Y daremos entrada a la siguiente ponente, la doctora Constanza Londoño Pérez, especialista en desarrollo intelectual y educación, magíster en psicología, énfasis en psicología de salud, línea de investigación en prevención y promoción de la salud y doctora en psicología de la Universidad de La Laguna, Tenerife, España. El día de hoy nos hablará acerca de su investigación, la cual se titula Impacto emocional del COVID-19 y cómo promover el buen afrontamiento. Bienvenida, doctora Constancia, mucho gusto tenerla aquí. Mil gracias. Realmente es una bella oportunidad poder aportar en un tiempo tan especial y sobre un tema tan especial. Creo que entonces arrancamos. Muy bien. Eh, Algo muy importante es que al parecer nuestra vida ha cambiado, ¿cierto? Y no ha cambiado de una manera tan sencilla como nos imaginamos cuando empezaron a haber celulares, ¿cierto? Uno no tenía que llegar a la casa a llamar, sino que uno llevaba la llamada en el bolsillo. Hoy no solo lleva la llamada en el bolsillo, lleva los documentos, lleva el intercambio, lleva el televisor, lleva cine, lleva radio, lleva. Entonces, todas estas situaciones han generado que hoy, aquí y ahora, a partir de un evento particular que no nos esperábamos, no nos imaginábamos hace mucho más de 50 años, se habló de un intento de pandemia, pero definitivamente no fue así. Hace un tiempo importante no se había dado ni había ocurrido que un número importante de personas, de países y de zonas del mundo tuviesen esta situación. Entonces hoy vamos a conversar, a hablar sobre el impacto emocional que ha tenido el COVID-19, pues que ha generado a los humanos en general y, ¿por qué no? Incluso en las mascotas también se ha generado acciones o efectos emocionales por toda esta situación. Pero sin duda tenemos un reto mayor que es cómo promover ese buen afrontamiento. Y aquí quiero, perdón, reiterar que nada de lo que se dice o nada de lo que yo trabajo es inventado. Nada me lo imagino, sino que todo esto ha sido desarrollado a partir de revisiones sistemáticas, en metaanálisis y otros tipos de estudios clave para poder dar un soporte claro y suficiente a lo que vamos a decir. No se me ocurrió esta mañana. Llevamos un par de años trabajando en temas de estrés avanzado y ahora precisamente la situación pandémica nos ha puesto eh, en marcha para poder dar algún tipo de respuesta. ¿Quiénes estamos aquí? No soy solo yo. Hemos estado trabajando desde la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud en conjunto con la Universidad de Antioquia y en aporte de la Universidad Católica de Colombia. Aquí lo que hay que mirar es que hoy aquí nosotros tenemos una altísima responsabilidad de cuidado, ¿sí? Porque no solo estamos definiendo la situación de salud de cada uno de nosotros, sino que estamos definiendo la situación de salud de otros, ¿sí? De mi hermano, de mi amigo, de mis hijos, de mis padres, de mis vecinos, ¿cierto? De media humanidad. A veces decimos, ay, no exagere. No, el hecho de que algunas personas no hayan ejercido, no hayan realizado un cuidado real, ¿cierto? De su salud y por ende de los demás, pues ha hecho y ha demorado que este mundo y particularmente este país pueda salir adelante. Y pues todo esto ha generado eh,
dificultades, ¿cierto? Porque no es tan fácil y empezó desde allí, que era cumplir con las condiciones. Recuerdo que cuando estaba trabajando con un equipo de una universidad en particular, yo llegué sin darle un saludo con la mano como siempre, sin el abrazo fuerte como siempre. Y esas personas se enojaron conmigo, pero yo les volteé, miré y les dije, yo prefiero el enojo y no el contagio. Y ahí en adelante empezaron, recuerdo que empezaron muchas más condiciones de manejo a tal punto que todos llegamos al aislamiento, ¿cierto? Y primero fue aislar, guardarnos, no salir, empezar a trabajar a través de Internet, dar conferencias a través de Internet, ¿cierto? Intentar cambiar, interactuar con otros, enseñar a través de estrategias virtuales después de no haber tenido durante muchos años esa labor, ¿sí? Y entonces empezamos a andar y empezamos a sentirnos un poco más cómodos, un poco más ajustados, sí con el reto de existir con tapabocas, salir utilizando, limpiarnos a la entrada de ciertos sitios, ¿sí? Y que cuando ya empezamos a acomodarnos con eso, ¡pa! Vacuna. Y entonces, ¿será que retorno? Entonces, primero tengo que ir a aplicarme la vacuna y además esperar el retorno y lo quiero, pero también ese retorno empieza a ser un reto, especialmente, ¿cierto? Por algo que está allí anotado y es la invulnerabilidad percibida asociada a la vacuna. La mayor parte de las personas vacunadas tienen la idea de, ay, yo no necesito el tapabocas, tranquilos, ¿cierto? Entonces ha sido un segundo reto. Primero, póngaselo, cuídese, cuidémonos. Y hoy es, venga, así esté vacunado, necesitamos un tiempo. ¿Cuánto? No lo sabemos. No sabemos, porque se han presentado algunas variantes del virus, porque nos encontramos con que la vacuna no ha sido 100 ni 99,9% eficaz, sino que ah, la realidad se da lenta, se da con cuidado. También, por supuesto, toda la realidad política que traíamos y económica, ¿cierto? Pero también hablamos hoy, aquí y ahora, de esa realidad política, económica, nacional, en medio de la pandemia. Si bien antes era especial, ¿cierto? Teníamos un reto como país de eso que se ha llamado el tercer mundo, pues ahora tenemos un hiperreto mayor como país de ese llamado tercer mundo, ¿cierto? Pero que además está manejando toda una situación de disminución económica y de problemas políticos importantes. Todo esto asociado a una serie de horarios, equipos y espacios de trabajo que si bien antes estaban más o menos definidos, hoy aquí y ahora no hay horario. Díganme, ¿cuántos de ustedes no han tenido que ir a una reunión de 6 a 8 o 9, 10 de la noche? ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes no empezaban el horario a las 8 de la mañana, pero a partir de ahora ponen reuniones 6:30? Hay actividades exactas al mediodía. Y antes, claro, mientras uno decía, no puedo colocar la reunión exactamente después de la otra porque mientras hay el desplazamiento, no, aquí no hay desplazamiento. Aquí hay solo acción virtual y todo eso ha representado un reto, sin duda. Entonces, de verdad, necesitamos pensar como psicólogos y como equipo, y por qué no en equipos multidisciplinares, cómo podemos retomar, ¿cierto? Generar una nueva forma de sentir y de vivir el bienestar. Es claro que diversos estudios han mostrado que la pandemia ha tenido un efecto directo un efecto, sí, directo sobre la salud mental. ¿Por qué? Porque sencillamente el hecho de el miedo real de una situación que ha afectado
que ha atentado contra el bienestar general de la población, pues sencillamente hace que las personas que tienen una alta vulnerabilidad psicosocial potencien la situación tanto de riesgo de la pandemia como de incrementar la propia vulnerabilidad psicosocial que tienen. También esto ha generado que se aumente la sensación, ¿cierto? La necesidad de seguridad, ¿sí? De estarnos bien, de estar tranquilos, versus algunas personas o algunos equipos de personas o algunos grupos que tienen una alta tolerancia a la incertidumbre y entonces no importa lo que pase, ahí vamos, ¿sí? Y el no importa lo que pase, ahí vamos, está en oposición de la necesidad total de seguridad, cuidémonos, ¿cierto? Sigamos los protocolos versus, pero ¿para qué? Si nosotros somos una especie de personas como invulnerables, perfectas, ¿sí? Entonces, esa alta tolerancia a la incertidumbre es, no importa lo que pase, ahí va, ¿sí? Y tal vez esto es lo que menos necesitamos ahora. También toda esa incertidumbre generada por la pandemia, ¿cierto? Ha hecho que aparezcan síntomas. Ojo, aquí quiero aclararlo. Hemos dicho que genera depresión, que genera... No, 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 no. No se ha visto y las investigaciones más fuertes hechas a nivel mundial y a nivel regional muestran que no induce condiciones, ¿cierto? No genera el trastorno. Lo que pasa es que incrementa, ¿sí? Estaba deprimido. Claro, tuvo recaídas. ¿Por qué? Porque si había un miedo al futuro, pues miren el miedo al futuro actual, ¿cierto? Había una situación que de pronto a mí me pasaba algo, miren, había un miedo de que a alguien cercano le pasara algo y un número importante de personas cercanas han enfermado. Un número importante de personas cercanas se ha quedado sin trabajo. Un número importante de personas, ¿sí? Incluidas varias personas como nosotros, ¿sí? Que se supone que estamos hechos para dar tranquilidad. Entonces esa incertidumbre lo que hizo fue aparecer o agudizar síntomas. Entonces se empezó a ver que un número importante de personas empezó a generar angustia, a sentir angustia ante la incertidumbre de no sé qué va a pasar, no sé para dónde voy ni para dónde vamos, no sé si esta vacuna sí sirve, no sé si voy a contagiar a otros, si me voy a contagiar, no sé para dónde voy, no sé si voy a conseguir trabajo, si voy a seguir en mi trabajo, no sé, no sé, no sé. También hizo que se incrementara, ¿sí? Algunos síntomas de depresión y por ende a las personas que ya tenían síntomas de depresión, ¿cierto? E incluso que habían sido diagnosticados, nos encontramos con que esas personas se disparó su riesgo suicida. Y esto es delicado e importante. ¿Por qué? Porque definitivamente necesitamos ayudar y fortalecer a las personas que se sienten tristes, que se sienten mal, que decir, para que puedan salir adelante. Por supuesto, el estrés, ¿cierto? Para todos esto se volvió en un peso emocional, social, económico, laboral, ¿cierto? Familiar. Entonces, difícilmente no se vive estrés, ¿sí? Claro, podemos trabajar para que disminuya, perdón, pero es completamente normal, porque además llevamos un tiempo ya importante, mayor a un año, que estamos en medio de la situación pandémica, ¿cierto? Y los retos involucrados con ella que han aparecido. También hay una serie de comportamientos maladaptativos que han generado todo un reto. Eh, Maladaptativos en el sentido de o uso todo el tiempo el no me toquen, no me miren, tengo que ponerme alcohol y limpiarme y bañarme, o ah, frescos, tranquilos, no pasa nada, yo estoy joven y bella y entonces, sí, esa serie de acciones que resultan maladaptativas y también situaciones o condiciones que han sido promovidas
por la situación de manejo de excesiva información, ¿sí? Que hay una información imprecisa, excesiva y una baja capacidad, no mentiras, no una baja capacidad, una baja costumbre de mm, filtrar con cuidado la información que ahora tenemos a mano. Es una ventaja mayor, pero en este momento es una desventaja total, porque consultamos en YouTube a ver quién dice qué debemos hacer, ¿cierto? Y entonces a Periquito, ¿sí? Le dio por decir, ay no, es que ya no hay que usar tapabocas, o es que ahora sí hay que ponerse 7 vacunas, o es que ahora es mejor no hablar con la gente blanca, o, ¿sí? Y entonces se difunde de una manera impresionante y muy rápida. Entonces, esa información excesiva, ¿sí? También ha sido un reto, porque por alguna razón no tenemos una gran confianza en el Ministerio de Salud, en la Secretaría Distrital, o sea, en las entidades que realmente son quienes pueden darnos información. Incluso lamentablemente es posible decir que algunos noticieros han limitado la información clara y suficiente o la han exagerado solo por el manejo de movimientos políticos en este momento que resulta muy poco, ¿cierto? Responsable, muy poco adecuado y que hace que sea más importante que necesitemos aprender a manejar esa información excesiva y de procedencia que no siempre es clara, adecuada y con sustento. Y por supuesto, todo esto genera la evitación o toma de decisiones impulsivas, o sea, o evito tomar decisiones o voy tomándolas todo el tiempo. Entonces hay situaciones, hay momentos en los que necesitamos, debemos tomar decisiones y empezamos a posponer. O empezamos a tomar decisiones sin siquiera haberlo pensado con calma. Entonces, todas estas situaciones lo que han representado es un reto de afrontamiento, ¿cierto? Eh, hay diferentes estilos de respuesta frente al estrés, ¿cierto? Para algunos autores hay afrontamiento positivo, hay afrontamiento negativo y un afrontamiento adecuado, ¿cierto? Entonces el positivo es darle respuesta, respuesta, respuesta a la situación porque realmente hablan de positivo es porque genera respuesta, ¿sí? No porque sea adecuado, porque esté perfecto, sino porque genera respuesta. Esa fue la razón por la que la salud planteó ese afrontamiento, ¿sí? Que había respuesta, emisión. Y el afrontamiento negativo para él es que no hay respuesta, ¿cierto? Decrementa la cantidad, ¿cierto? De respuesta. Pero lamentablemente hemos hablado de positivo y negativo como si estuvieran centrados en el bien y el mal, en lo que está perfecto y en lo que está equivocado, ¿sí? En lo adecuado y en lo no. Pero resulta que hay un afrontamiento adecuado que puede ser y depender de la situación estresora que se está afrontando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene una, un diagnóstico que indica que ya no hay un proceso de cura, un proceso de solución de la situación de salud, ¿sí? ¿Será que necesita que luche, que pelee? Probablemente no. Probablemente allí lo que está más centrado es en recogerse hacia sí mismo, en pensar, en reflexionar para poder avanzar. ¿Avanzar en qué sentido? En aceptar la situación y afrontarla. No necesita luchar. Ahora, otras personas están afrontando una situación que es, no tengo trabajo, no tengo dinero, tengo mil problemas, ¿sí? Me voy a sentar, me encierro y lloro. Claro, es necesario que llore, pero también allí, más que un afrontamiento negativo, es decir, centrado en disminuir la respuesta, por el contrario, aquí necesita aumentar la respuesta. Entonces, cuando hablamos
de estilos de afrontamiento adecuado, creo yo, y esto es completamente a partir de la reflexión de todos estos años, no hay una forma de afrontamiento adecuada o inadecuada, sino que está o que debe estar orquestada con la situación. Si la situación necesita que yo piense, reflexione, analice para poder seguir adelante, será el afrontamiento adecuado. Si la situación me dice que debo luchar, entrar, ¿cierto? Y no dejar el vencimiento mayor, sí, pero tarde o temprano tendré que recogerme y descansar. Entonces el afrontamiento de toda esta situación nos ha llevado a pensar en, ¿será que tenemos que salir a correr? No, hubo momentos en los que tuvimos que sentarnos a pensar y que hay muchas personas que en este momento están pensando. ¿Por qué? Porque perdieron, porque alguien no está, porque ellos están a punto de no estar, ¿sí? Y todo esto es el reto particular. Entonces, la psicología ha tenido un reto total, ¿sí? Es un reto total para la psicología clínica, para la psicología de la salud, particularmente, pero para toda la psicología en todos los campos, porque no ha habido un campo en el que se pueda decir que no se ha visto afectado de alguna manera todo esto a partir de este COVID-19. Entonces, esta psicología en esos contextos particulares que nos ha generado el COVID-19, pues han sido un desafío y lo siguen siendo. Para algunos, post cuarentena, ¿sí? Y lo dejé ahí puesto en rojo es porque yo creo que la cuarentena no ha terminado. Seguimos con un contagio, ¿cierto? Miren que si miramos, por ejemplo, ayer, el número de personas contagiadas, un número importante. ¿Por qué? Porque el amor y la amistad vivida a esta distancia, ¿cierto? Sin esas posibilidades reales de intercambio, son un reto. Y además, combinado con estoy vacunado, puedo salir. Y además, porque se tiene la sensación de que los jóvenes no tienen riesgo. Y la mala noticia es que jóvenes, adultos e incluso niños tienen riesgo y que por eso no es de un sector particular, sino de el mundo en general, el tema. Entonces, esta psicología, ¿cierto? Que debemos aplicar de manera responsable y además promover para que otros la vivan y podamos llegar hasta allí, necesitamos pensarlo cuarentena, post cuarentena, hoy, aquí y ahora. Entonces, ese reto actual, ¿cierto? Lo primero que necesitamos es organizar los servicios de psicología que apoyan la atención personal y virtual. ¿Sí? Servicios de psicología que apoyan la atención personal. Hay varios que se han mantenido, ¿cierto? Primero porque no tenemos los medios necesarios para hacer intervención virtual, ni nosotros ni los usuarios. Y además, el otro reto es hago intervención virtual, hago acompañamiento virtual. Cuando ocurren cosas como las dos que acaban de pasar en casa mía. La primera, un avión que pasa porque estamos cerca del aeropuerto. Y la segunda, una chica que destapa cosas en cocina, ¿cierto? Genera una pequeña interferencia de sonido sumada a la del avión, ¿sí? Y todo esto ha hecho que nosotros tengamos un reto. Imagínense, yo antes iba a una conferencia y uno entraba arregladito, súper éxito, ¿cierto? Todo el mundo lo saludaba y hoy tengo la sensación, ¿cierto? Que está David, pero que particularmente está mi coequipera, ¿cierto? Que aquí está presente. Y yo digo, bueno, ¿quién más me estará escuchando? Porque es todo un reto esto de pensar, hay un número importante de personas que escuchan, ¿sí? Ante una situación particular como esta que es, estoy dando una conferencia,
¿cierto? En un encuentro, en un congreso. Entonces es todo un reto la situación, ¿sí? Y ha hecho que nosotros, los psicólogos, veamos la necesidad de entrar a hacer atención virtual. Pero para mí es un reto mayor. Necesitamos aumentar el nivel de entrenamiento de todos y cada uno de los profesionales que prestan servicios virtuales. Lo segundo es cómo la educación, la prevención, el apoyo psicológico que se ha hecho a toda la población, ¿sí? Frente al COVID, ¿sí? Se hace a través de diferentes medios de comunicación. Yo he tenido la oportunidad de estar en Medellín, virtual, en Cartagena, virtual, en México, virtual, ¿cierto? Y hay una cantidad de actividades y acciones que no podemos mirar tan fácil cuál fue eh, el impacto, el efecto, porque pues estamos aquí en una intervención, entre comillas, que se hace a través de medios virtuales y no es tan fácil, no es tan fácil realmente poder lograr em, enlazar a las otras personas para que puedan tener un apoyo a- importante, necesario en estos tiempos. Por eso también es importante que preparemos no solo los de ahorita, que es detección temprana de casos de baja adaptación para fomentar la adaptación, sino que también necesitamos preparar todas esas estrategias o programas para el periodo pospandemia. Uno, para el verdadero regreso. Ya ha ido regresando al colegio, a la universidad, al trabajo, pero han regresado de 10 3. Poco a poco van a llegar 9, 8, ¿cierto? O sencillamente no van a regresar alguno, porque sencillamente no hay más contrato, porque, no, no se matricularon todos los estudiantes, no tenemos la misma situación que antes económicamente hablando y por eso concentramos la labor, ¿cierto? En una persona, en un empleado. Entonces, todo ha sido un reto total. Por eso es clave que nosotros miremos este momento como una condición ideal en la que debemos trabajar en el aseguramiento de la protección de salud para todos y por todos, ¿sí? Aquí es, no importa quiénes somos, niños, adultos, blancos, negros, amarillos, con el cabello crespo, mujeres, hombres, o quien sea. Aquí debemos pensar en que necesitamos trabajar para una condición ideal de aseguramiento de protección y salud para todos, ¿sí? Pero también ejecutada por todos. Entonces, lo que hemos visto es que necesitamos generar espacios de entrenamiento para incrementar esas bases de afrontamiento positivo que nos ayuden a tener un contacto eh, inicial, social, adecuado y de una nueva manera, ¿sí? Es esa nueva forma de interactuar, es esa nueva forma de mostrarle a otros. Los latinos tenemos una característica particular, es que nosotros somos de hablar, de abrazar, de saludar, ¿cierto? Más cercano, más próximo, de una manera diferente, ¿sí? Ese contacto social nos ha costado trabajo, pero necesitamos trabajar precisamente en promover esa otra forma de tener un contacto social adecuado. Y no estamos hablando de toquémonos por ahora, sino que toquémonos el corazón y enseñemos a otros a que podamos hacer ese soporte social de una manera diferente. También para ello es la aplicación de programas gatekeepers. Antes pensábamos que el gatekeepers solamente estaba dirigido para prevención del suicidio. No, en general ya ha llegado a diseñarse o alcanzar todos esos procesos de cuidado público general, como yo ayudo a cuidar a otros en su bienestar y como otros también me ayudan a mí para sostener y mantener mi bienestar. Ese cuidado público general tiene que ver con la respuesta
responsable, realista y conocedora de la situación. Y por eso lo que se necesita es generar esos nuevos espacios de intercambio positivo, ¿cierto? Social positivo, en los que haya responsabilidad. Es un reto, ¿cierto? Eh, Recordamos que han abierto algunos espacios públicos que han tenido o que tuvieron que cerrar un tiempo, que tuvieron que reducir de nuevo un poco la interacción que les dio por hacer algún partido y que las personas podían entrar, pero ya no. Eh, Todo esto es una nueva construcción para que podamos tener ese intercambio social positivo, no centrado en el beso directo, no centrado en el abrazo, ¿sí? En vivo, pero sí puede ser el abrazo virtual y la generación de otras formas de intercambio adecuado. Por eso también se encontró que el mindfulness puede ser una manera, una estrategia, ¿cierto? Directa e indirecta de promover esa manera de tomar conciencia de uno mismo, de la situación que afronta, ¿cierto? De la emoción que tiene y de lo que vive hoy, aquí, ahora, ¿cierto? Y que eso lo debo meditar, no olvidar, ¿sí? Inicialmente pensábamos que lo que había que hacer era para que las personas pudieran salir adelante era olvidar el daño, olvidar la pérdida, olvidar. No, no necesitamos olvidar, necesitamos meditar para poder aprender y aprender a partir de la situación difícil. Entonces eso ayuda a reducir el estrés, ¿cierto? Y ayuda a disminuir errores cometidos, porque seguramente algo que cada uno de nosotros y todos en conjunto hemos hecho en el último tiempo, pues ha facilitado o no toda esta situación en la que todavía, listo, no tenemos cuarentena, pero no podemos decir que no tenemos pandemia. La mayor parte o una buena parte de las personas dice, ah, pero ya estamos vacunados. Ojo, la vacuna no tiene un 100% y además de protección y además no todo, no el 100% de las personas o por lo menos el rebaño que esperábamos crear o generar ha llegado hasta ahí. Entonces, esa meditación está dirigida a reducir el estrés y también esa reflexión ayuda o se espera que ayude a disminuir los errores cometidos. Y por supuesto, pues aumentar la memoria de trabajo, es decir, la capacidad visoespacial de observar, reflexionar y actuar frente a la situación. Además, se encontró que la realización y el desarrollo de acciones de construcción social, y voy a hacer un pequeño paréntesis, y es que al parecer está empezando el partido de Colombia, entonces por aquí vamos a empezar a escuchar algarabías y otros sonidos que no están en mis manos controlar, ¿cierto? Pero regreso. Precisamente dentro de las acciones de construcción social, lo primero que necesitábamos y que todavía necesitamos es desestigmatizar al personal de salud. No sé si ustedes vivieron em, alguna de estas situaciones, pero muchos médicos, muchas enfermeras, ¿sí? Muchas personas que tenían que ver con el proceso de atención en urgencias de, ¿cierto? En el toma de pruebas de, empezó a ser estigmatizado, tanto que de manera abierta inicialmente se les pusieron letreros en las puertas, se les decían cosas en la calle, en el lugar de Transmilenio, pues porque como se movían eh, a través de ese tipo de transportes. Entonces, incluso personas cercanas no querían hablarles, no querían que se hicieran cercanos. Sin embargo, ya, bueno, no, sin embargo, no. Ya se ha superado parte de esa estigmatización. Sin embargo, todavía, aunque ya no de manera tan abierta y directa, sí se han dado situaciones en las que
no tan abierto, no tan directo, pero mejor no vengas, pero mejor no entres, pero mejor, ¿sí? Sino que en general se ha generado ese reto para que nosotros más bien agradezcamos. Y es más, hacemos parte del equipo de salud, entonces necesitamos desestigmatizar y también ayudar a avanzar. Es importante desculpabilizar a todos esos agentes promotores de salud, ¿cierto? Porque, si ve, ustedes no nos ayudaron a que esto no se diera, es que ustedes eran los encargados de prevenir y los encargados de promover, ojo, no, no necesariamente eran magos, ¿sí? La situación se dio y no fue por culpa, sino de acciones responsables de muchos. Entonces es muy importante que en estas acciones de construcción social también hablemos del fomento de la esperanza. Y aquí no estoy hablando de cualquier idea suelta, sino de algo que es la posibilidad real de que vamos tarde o temprano a salir adelante y dar una respuesta total, adecuada al al COVID, ¿cierto? Y a todas las situaciones derivadas. Y todo esto precisamente para aumentar la tranquilidad y el control, que no es aumentar el descontrol, no. Es decir, podemos seguir cuidándonos, podemos vacunarnos, podemos salir adelante y en este momento podemos realizar acciones de equilibrio entre todos para que quienes están sin trabajo logren ubicarse, para que quienes no tienen el mejor nivel de salud logren, ¿sí? Para que quienes no tienen medios electrónicos puedan mantenerse al día, ¿cierto? Y realizar y buscar trabajos e interactuar con otros y para mostrar cómo realmente la tranquilidad nos da más control sobre las situaciones. Así, entonces, entre las acciones que se debe hacer está estimular la colaboración para conducir, para mejorar, para manejar desde una perspectiva de empoderamiento sobre la pandemia. Es decir, podemos controlar. Es, hay que subrayar y reconocer eh, cómo las personas encargadas de generar vacunas han dado varias respuestas importantes. No ha sido una vacuna en este tiempo. ¿Cuántas veces nos ocurrió en el mundo que para ubicar una vacuna, para generar una vacuna de algo, fueron muchos años? Aquí se generaron, wow, muy rápido. Y hay que aprender también a creer en ello. Por ejemplo, en el país, Icontec ha generado, perdón, el INVIMA ha generado toda eh, la certificación de las vacunas que han llegado a Colombia, ¿sí? Entonces es importante que nosotros veamos que podemos manejarlo, ¿sí? Pero no es manejarlo sin cuidado, sino precisamente manejarlo con cuidado. Y también, pues, el aumento del apoyo social emocional sin contacto físico. Eso fue entre las cosas claves que se vio. Necesitamos promover que las personas sientan que pueden apoyarse socialmente con otros, ¿sí? Y emocionalmente sin el abrazo, sin el beso, sin el estar pasando las manos, ¿sí? Sino que necesitamos promover esas estrategias diferentes de expresión emocional, precisamente para que podamos generar esos momentos. ¿Y por qué no? Generar esos espacios de apertura, de apoyo, ¿cierto? Y allí no tienen una imagen sencillamente porque esos espacios son un reto en este momento y debemos pensar, ayudarlos a pensar y también como psicólogos, como profesionales de la salud, como profesionales de ciencias humanas, de ciencias sociales que hemos sido clasificados, tenemos un reto para poder fomentar la existencia y la creación de esos nuevos espacios de apoyo. Y sin duda, por supuesto, es preciso que la psicoeducación, que va más allá de regalar folleticos, poner imágenes, ¿cierto? Tiene que ver en que realmente es preciso, necesario, urgente, que
ofrezcamos orientación positiva, realista, ¿cierto? En torno al cuidado personal, al cuidado familiar, al cuidado comunitario, ¿cierto? Y allí está involucrado el tema de la vacuna, del uso de tapabocas, del no compartir comidas, ¿cierto? Y de cómo nosotros podemos regresar y debemos regresar a esa presencialidad en el trabajo. Eh, Hay varias entidades educativas que han tenido el reto ya, ¿sí? Y sin embargo, creo que no se han cumplido de una manera tan adecuada todos estos procesos de psicoeducación porque se piensa que no vamos a regalar papelitos, no, no, va mucho más allá, porque de hecho podemos difundir material que tiene elementos e información clara, preventiva, ¿cierto? Y precisamente positiva por todos estos medios de comunicación que ahora nos acompañan, ¿sí? Así como hay mil eh, imágenes de información genérica abierta que la puede dar cualquiera, pues nosotros en equipo, nosotros desde las redes, nosotros desde las universidades, nosotros desde las asociaciones, podemos generar material preventivo positivo y que además lo pongamos allí en esos medios de fácil acceso para que se difunda rápido, pronto y a tiempo. Creo que ya estamos muy cerca del tiempo para las preguntas. También es importante, voy un poco más rapidito por lo que arrancamos un poco más tarde, el fomento de afrontamiento positivo responsable, ¿cierto? Que es fomentar la generación de verdaderos espacios y estrategias de soporte social con familia, con amigos, con comunidades religiosas. Hay personas que están yendo a misa a través de Internet. Hay personas que hacen almuerzos en conjunto con su familia a través y las comparten no en físico y en directo, pero sí a través de internet, o que por lo menos los programan en un parque abierto para que no haya ese encerramiento que incrementa el riesgo. Sin duda, esa expresión emocional también puede ser expresada o generada a través de cartas no entregadas, cuando hay demasiado enojo, cartas no entregadas, cuando el desacuerdo es demasiado grande, o cuando lo primero que se necesita es desahogo, ¿cierto? Y lo segundo, las sí entregadas. Hay cartas que sí deberíamos entregar o que debemos promover que hagan las personas. Abrir espacios neutros de descanso y relajación. Es importante que vamos a abrir y generar esos espacios. Mostrar y estimular todo el uso de estrategias oportunas de expresión emocional es clave. Necesitamos abrir espacios de desahogo, pero no un desahogo loco y descuidado. Incluso hace poco estuvimos hablando y investigando sobre el tema de desahogo artístico, cómo yo a través de los escritos, a través de las figuras, de las pinturas, de la música, puedo generar esas estrategias, ¿sí? Generar esos espacios de uno de relajación y dos de sacar todo esto que tenemos adentro, porque sin duda la pandemia ha sido un reto total para todos, para no solo guardar calma, sino también para poder expresar las emociones. Y por supuesto, se encontró que la promoción de actividades de tiempo libre seguro, ¿sí? Fue clave. Por eso, en varias ciudades se abrió la oportunidad o se retomó la oportunidad de realizar actividad física, ¿cierto? De tener algunas actividades del tiempo libre em, y que todo esto sea ejercido con el seguimiento de los protocolos sanitarios, pues para que podamos seguir manejando la pandemia. Y pues son muchas las acciones. Podemos entrenar a otros, invitar a yoga, a mindfulness, caminar, correr, levantar pesas, ¿cierto? Y todas esas actividades que ayudan a explorar la espiritualidad. Eso nos va a ayudar realmente a que podamos retomar con cuidado, con sumo cuidado, todo esto y promover que las personas se sientan más tranquilas, que las comunidades se sientan más responsables y que no solo la vida sea trabajar por internet, ponerse tapabocas al salir, sino que podamos construir esa nueva forma de tiempo libre seguro. Y pues las perspectivas aquí sin duda deben ser dirigidas a un crecimiento
post-pandemia, al establecimiento de alianzas para que podamos hacer un mejor afrontamiento, un afrontamiento más adecuado, ¿sí? Y por qué no hablar de la construcción y el aprovechamiento de esas redes de trabajo, de esas redes sociales, para que podamos salir adelante y responder de la mejor manera ante este tiempo pandémico. Entonces, necesitamos que en general las competencias sociales sean incrementadas, ¿cierto? Que podamos ayudar o fomentar que las familias puedan consolidar esas relaciones positivas, ¿sí? Entre ellos y con las personas que tienen cerca, con responsabilidad, que podamos afrontar positivamente el estrés en el sentido de es una situación crítica, ¿sí? De salud pública. Tenemos una mirada positiva, pero no ignorante. Positiva, pero no evitativa, sino positiva, reguladora y responsable. Y por eso también el reforzamiento de relaciones positivas con uno mismo, ¿sí? Quiere decir que es preciso que trabajemos en que las personas tengan mayor autocuidado, más autoestima, ¿cierto? Que sean capaces de relacionarse con otros de una manera más positiva y que se pueda afrontar de una manera más adecuada, saludable, todo este estrés que hemos vivido a partir de la pandemia. Y también es importante trabajar en la promoción y entrenamiento de estrategias dirigidas al mantenimiento de la estabilidad emocional personal. Es completamente necesario. No podemos seguir pensando en que somos héroes, ¿sí? Y que vamos a poder con esto sin importar. No, no, no. Sí vamos a poder, pero importa. Importa que podamos llegar a estar más tranquilos, avanzar y construir esta nueva forma de vivir en el mundo y en nuestro país y en nuestra zona y región a partir de esta pandemia. Por eso hay una serie de retos, ¿cierto?, que tienen que ver con fortalecer el sistema de salud, con que podamos mejorar el uso de los recursos locales, nacionales, regionales, toda la promoción de este seguimiento de esos protocolos de autoprotección y sin aislamiento emocional, ¿cierto? Y también con ese estrés y la responsabilidad por la seguridad propia y de otros, la construcción de relaciones positivas y en especial esa atención a personas em, que tienen una responsabilidad grande en la salud y en el trabajo relacionado con los aspectos sanitarios y todos los que están encargados en la seguridad nacional. Por eso yo creo que lo importante ahora sin duda es humanizar las acciones realizadas en pro de la salud, el bienestar, la seguridad y el restablecimiento de desarrollo económico que nos pueda incluir a todos. Muchas gracias. De verdad, bienestar y salud para todos. Debemos trabajar en ello. No sé, Saray, si hay... Muchas gracias, doctora, pues por toda esa intervención tan importante que dio y sobre todo por la temática tan esencial en esta situación actual que estamos viviendo. Entonces, con base a esta investigación tan interesante, quisiera preguntar qué se observa desde la literatura como ganancia de esta pandemia para el manejo de la salud mental. ¡Wow! Como ganancia. ¡Wow! Es una pregunta gruesa e importante. Yo creo que lo primero que ha hecho es que nos ha permitido darnos cuenta que la salud mental no es un asunto personal nada más, sino que se construye en equipo, en grupo. Eh, También ha generado situaciones en las que las personas han tenido que regresar a casa, en el sentido de estaban fuera trabajando y regresaron a casa. Eh, yo creo que la esperanza ha sido como el mayor reto y también la lucha en equipo.
que definitivamente ya no nos vemos como yo aquí, tú allá, dos personas diferentes, sino como toda una sociedad, como todo un equipo, que sin duda vamos a poder llegar, sin duda, tarde o temprano, a vivir de una manera un poco más tranquila. Y, ¿por qué no? Hay que darle el crédito al que eh, el uso de tecnología ha facilitado para algunas personas recibir y brindar atención a través de los medios electrónicos, ¿cierto? Y ha invitado al Ministerio de Salud a aceptar ese tipo de acciones de intercambio que son un reto, porque de verdad necesitamos entrenamiento avanzado. No es tan sencillo, y, pero pues es un punto inicial. Creo que sería. Quisiera reflexionar más, Saraí, seguro apenas terminemos y me vaya, aparecen mil respuestas más. Ay, muchas gracias, doctora. Y otro aspecto, digamos, usted hablaba sobre la capacitación en los psicólogos. Digamos, hemos tenido que, como profesionales de la salud, adoptar otras medidas distintas de intervención por medio de una modalidad virtual. ¿Qué aspectos de capacitación cree usted que hay que tener en cuenta para una intervención eficiente hoy en Pues mira, hay una respuesta clara, compleja, que es empatía, empatía virtual. Yo creo que necesitamos hacer investigaciones avanzadas sobre el tema. ¿Cómo yo hago para que antes yo saludaba a la persona con la que tenía la cita, ¿cierto? Con una actitud próxima, sin abrazos ni eso, pero sí con una actitud próxima de calor humano, ¿sí? Y ahora el calor humano es más el calor de Internet que el calor humano. Y cuando hay calor en Internet hay que preocuparse. Pero yo creo que es establecer empatía. Es un reto, es, necesita que aprendamos a expresar, a mostrar comprensión, atención, proximidad, cercanía a través de este tipo de acciones y de intercambios. Em, el segundo reto es que las personas realmente estén en espacios tranquilos y aislados en donde puedan hablar, en donde puedan reflexionar, porque muchos desarrollan su actividad laboral, académica, en espacios donde hay todo el mundo. Está la cocina donde mamá está cocinando o el hijo está haciendo, están limpiando las escaleras, están haciendo mil cosas, ¿cierto? Y eso hace que la privacidad no sea tan fácil, ¿sí? Y por eso necesitamos empezar a pensar de maneras reales, estratégicas, que hay algunas acciones, y perdónenme, pero hay un gol colombiano en este momento, ¿cierto? Entonces, difícil no escucharlo, sí, tranquila. ¿sí? Entonces es difícil y complejo, porque hay situaciones en que las personas están intentando concentrarse, intentando pensar, ¿sí? Y eso solo nos demuestra que hay un tipo de casos que se pueden acompañar a través de medio virtual, pero hay casos o situaciones en las que no hay manera, ni es recomendable, y entre más difícil, más compleja sea la situación del paciente, del usuario, menos recomendable el intercambio virtual. Eh, Porque aquí es más difícil guardar, ¿cierto? Guardar el secreto profesional. Eh, por ejemplo, se han presentado grabaciones no permitidas o no autorizadas, ¿sí? Y hay personas que han encontrado grabaciones de su historia en Internet, cuando no puede, no debe ser así. Entonces hay toda una historia detrás de eso y es un reto.
Eh, Tiene el reto de entrenar realmente a los psicólogos para hacer intervenciones virtuales realistas. No solo la distancia, sino que realmente podamos mirar si todas esas estrategias de intervención se mantienen en efectividad, en su nivel de efectividad a través de estos intercambios. ¿Sí? Es sin duda un reto, o sea, y sé que hay muchos más, hay muchos más aspectos, pero como te digo, uno siempre le pasa que cuando se emociona, se va y dice, ay, no dije esto. Entonces, pues yo invitaría a todos a través del chat a aportar esas reflexiones. Sí, muy interesante, un reto total. Em, bueno, con respecto a la información en Latinoamérica, ¿se encontró algún tipo de información en Latinoamérica o específicamente para Colombia acerca del afrontamiento? Em, sí y no. Sí y no. Nosotros hicimos un par de investigaciones aquí, eh, pero no fue tan fácil el control de participantes para poder decir que eh, cumplimos la meta. La meta central era hacer una investigación para mirar la situación de salud mental de al menos 7 países latinoamericanos. Contestaron dos. De esos dos, esperábamos que hombres, mujeres, adultos, personas mayores de edad, con muchas más edades arriba, ¿cierto? Contestaran, pero no todos tenían la facilidad de tener acceso al Internet. Em, por ejemplo, quisimos a participar en una investigación que organizó eh, una de las entidades de investigación internacional más importantes latinoamericana, ISET, y sobre la salud mental del personal sanitario. No encontramos sino 42 colombianos que quisieron participar y se necesitaba un número importante para poder decir que. Entonces, eh, es un reto. Tenemos una opción interesante y es que podemos aplicar muchos instrumentos a través de Internet, pero también la aplicación de muchos instrumentos a través de Internet puede hacer que la gente conteste de cualquier manera, en cualquier momento, ¿cierto? Es todo un reto. O sea, yo creo que a pesar de que hayamos aplicado algunas investigaciones, por ejemplo, una sobre incertidumbre aquí en Colombia, que tuvimos un número interesante de participantes, no podría decir que representativo de Colombia, pero tuvimos un estudio con 975 participantes para mirar cómo la incertidumbre afectaba a las personas en el desarrollo de sus actividades laborales, de intercambio e incluso hasta las económicas. Entonces, se vio como muchas personas empezaron a gastar demasiado, otras a no gastar casi nada, eh, pues combinado también con todas estas otras condiciones especiales. Allí lo que pasa es que no tenemos mucho control de variables, ¿cierto? Y eso hace que sea aún más un reto. Pero sin duda, no estoy dispuesta, particularmente yo, no estoy dispuesta a vencerme y por eso, incluso en un rato, tenemos una reunión de la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud en Equipo Colombia, porque nuestra idea es hacer otros eventos concentrados en psicología de la salud en los que podamos reflexionar y aportar más investigación en torno a las respuestas de cómo manejar esta pospandemia, o más bien, no esta, la que viene, pospandemia que vendrá, porque todavía estamos en medio de la pandemia. Claro, sí. Y bueno, hay una pregunta en el chat, la última. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de las guías que conoce? Wow, los aspectos más relevantes están aquí, que tienen que ver, uno, con optimizar y demostrar que las relaciones positivas no dependen del abrazo, del beso, ni del intercambio completamente físico, sino que podemos hacer soporte
sin el abrazo, sino a través de abrazos virtuales o abrazos simbólicos, ¿sí? Lo segundo es que necesitamos ayudar, facilitar, promover. Aquí estaban todas las, ya las voy a repasar, que precisamente son: uno, necesitamos dar bases de afrontamiento positivo a las personas, generar esos espacios de intercambio social positivo. Por eso es que se han abierto algunos intercambios en ciclovía, por ejemplo, ¿sí? Para que las personas no solamente se vean para ir a tomarse las pruebas o hacerse la vacuna, sino que también hayan algunos intercambios. El otro es el mindfulness, que son abrir espacios, generar espacios de relajación, ¿cierto? De entrenamiento de relajación, eh, para todos. No puedo decir que solo en mindfulness, ¿sí? Eso dicen los resultados, pero a mi modo de ver, tendría que ser los otros tipos de relajación que vemos que para esos grupos poblacionales resultan más fáciles, más adecuados, más cercanos, más próximos de acuerdo a sus creencias. Eh, También todo el tema de la construcción social y en términos también de conducir acciones de empoderamiento e intercambio, cómo entre nosotros podemos ser protectores y podremos ayudar, cómo podemos hacer psicoeducación adecuada, suficiente, oportuna, que debe ir más allá de la educación, psicoeducación que nos han hecho sobre salud, que tenemos clarita, clarita, sobre el tapabocas que no va aquí abajo ni aquí arriba, sino que va en la boca, ¿cierto? Que se han presentado y se presentan N mil veces, ¿sí? Pero no se han presentado acciones educativas, por ejemplo, sobre cómo mejorar el contacto emocional a través de medios virtuales. ¿Cómo podemos promover? ¿Sí? De hecho, yo me lo inventé yo sola, pero no, estoy segura que muchas personas más también. Es que, mira, nosotros miramos cómo, yo te digo, ay, te mando un abrazo, Sari. No es lo mismo que decir, Sarita, ahí te envío un abrazo. Yo siento el abrazo y también hago que Sarita diga, ay, sí, me están como abrazando, ¿cierto? Es ese intercambio. Necesitamos generar psicoeducación para que aumentemos, ¿cierto? Esos intercambios sociales, ese cuidado, ¿sí? Pero ese cuidado emocional, no solo el cuidado físico, bioquímico, ¿cierto? Sino todo ese cuidado. Ese, ¿cómo podemos nosotros generar esos espacios, invitar a que las personas inventen, planteen, promuevan, generen espacios de contacto emocional, ¿sí? Que ayuden a que los otros y uno mismo se sientan con mayor soporte. ¿Y por qué no? Tal vez como se presentó actualmente, no sé si fue al fin de las recomendaciones que se dieron al ministerio, y es que por fin las iglesias han regresado. Todo el mundo tiene derecho. Y no estoy hablando de las iglesias católicas, estoy hablando de las creencias religiosas. Las creencias de trascendencia son completamente importantes y en este momento aún más. Por eso debemos trabajar en eso. Y además, facilitar, abrir espacios de intercambio. Hace poco, como les decía, acompañamos un grupo en Antioquia de personas que han tenido serias dificultades de afrontamiento de violencia familiar, social, ¿cierto? Política, allí que han vuelto a aparecer y entonces se abrieron espacios para escribir cartas, para hablar, para dibujar, ¿cierto? Que uno dice, ay, no, eso no lo resuelve. No, no lo resuelve, pero no hay situación que se afronte de manera adecuada si no se inicia con una expresión emocional de desahogo oportuno y adecuado. Y sin duda, las actividades físicas las necesitamos, las de tiempo libre, ¿sí? Las de tiempo seguro, las necesitamos. Y necesitamos también promover todos los estilos de vida saludables que ya se venían intentando, ¿sí? Pero que también ahora, con más razón, necesitamos explorarlos y avanzar. Y por eso estamos trabajando en ese tema. Creo que es clave y pues la generación de nuevos protocolos de competencia social virtual o
competencia social, no de contacto total físico, sino de contacto emocional y de apoyo y de intercambio. Eso es lo que yo creo que respondería de alguna manera una pregunta tan importante. Bueno, muchas gracias, doctora Constanza, por esta intervención tan enriquecedora y esencial para pues toda nuestra sociedad y los profesionales que se desempeñan en el área de la salud. Es esencial entender como toda esta temática. Entonces, muchas gracias por esta temática tan enriquecedora. Gracias a ustedes por la invitación y de verdad espero que hoy, aquí y ahora empiecen a tener espacios para pensar más en ustedes, en cómo ayudar y facilitar el bienestar de otros, porque realmente esta es un reto mayor para toda la comunidad y especialmente para nosotros que trabajamos en el campo de psicología de la salud, que ha sido el que menos han ofrecido formación en las universidades, pero que de manera interesante están abriéndose maestrías en este campo. Y vi que uno de los invitados de hoy es el doctor, fue el doctor Freddy Villalobos, que tiene un espacio en su universidad en donde se trabaja sobre psicología de la salud y también la Javeriana de Cali tiene. Y creo que este reto nos debe mostrar que tenemos mucho que hacer los psicólogos de la salud. Muchas gracias, doctora. Entonces, no se les olvide que a las 6:30, pues vamos a seguir con nuestra siguiente intervención con la doctora Daniela Roldán García. Entonces, para que estén conectados y que tengan preguntas con respecto a toda la temática. Muchas gracias a todos y que tengan una linda tarde. Igual para ustedes. Abrazo virtual.